Hola a todos y bienvenidos de nuevo a mi canal. ¿Cómo están? Espero que súper bien, con muchísima energía y listos para los chismecitos. Ya saben que por aquí nos encanta estar al día con todo lo que ocurre en el mundo del entretenimiento, y hoy, amigos, tenemos un tema que, wow, ha estado en boca de todos, generando muchísimas especulaciones y ahora sí, parece que tenemos la confirmación. Hoy vamos a hablar sobre el fin de una de las relaciones más queridas y seguidas del mundo de las series turcas, la de Kerem Bürsin y Hande Erçel. Sí, lo que escucharon. Parece que la pareja que nos robó el corazón en Love is in the Air ha decidido tomar caminos separados. Y bueno, vamos a desglosar todo esto. ¿Qué sabemos? ¿Cómo se confirmó? ¿Qué pistas teníamos? Y lo más importante, ¿qué podemos esperar en el futuro? Pero antes de que nos adentremos en este mar de noticias, ya saben que si son nuevos por aquí, no se olviden de suscribirse al canal y activar la campanita de notificaciones para que no se pierdan absolutamente nada de lo que subimos. Ya saben, aquí estamos siempre al tanto de las últimas novedades del mundo del espectáculo, y especialmente de las series y actores turcos que tanto nos apasionan. Suscríbanse ya. Es totalmente gratis y me ayudan un montón. Bueno, ahora sí, empecemos con el chisme. La noticia de la separación de Kerem y Hande ha estado circulando por semanas, alimentada por varios factores. Para entender bien lo que está pasando, debemos retroceder un poco en el tiempo. Recordemos que la historia de amor entre Kerem y Hande comenzó en el set de Love is in the Air, una serie que conquistó corazones en todo el mundo. La química entre ellos era innegable y los fans, desde el principio, soñaron con que ese romance trascendiera la pantalla. Y vaya que lo hizo. La confirmación de su relación fue como un sueño hecho realidad para los seguidores de la serie. Comenzaron a aparecer fotos juntos en situaciones románticas, paseando por la calle, disfrutando de unas vacaciones. Era evidente que su amor era real. Compartían momentos en redes sociales, se dedicaban mensajes cariñosos y demostraban su cariño públicamente. Eran la pareja perfecta para muchos, un cuento de hadas moderno que parecía no tener fin. Asterisco asterisco primeras señales de alarma, el ojo atento de los fans asterisco asterisco. Sin embargo, como suele suceder en el mundo del espectáculo, las señales de alerta comenzaron a aparecer de forma sutil, y los fans, que son como detectives profesionales, fueron los primeros en notarlas. Empezó a notarse una disminución en las interacciones en redes sociales. Kerem y Hande solían ser muy activos compartiendo fotos, vídeos, mensajes de apoyo mutuo, pero de repente, las publicaciones conjuntas comenzaron a ser menos frecuentes. Los fans preocupados empezaron a analizar cada publicación, cada me gusta, cada comentario, buscando pistas que confirmaran o desmintieran los rumores que ya comenzaban a surgir. Analizaron las fotos antiguas, las compararon con las nuevas, y notaron que en las últimas imágenes, la cercanía y la complicidad que los caracterizaba parecía haberse desvanecido. ¿Eran solo especulaciones? ¿O había algo más detrás? Los seguidores, con su olfato agudo para el drama, no tardaron en sacar sus propias conclusiones. Asterisco asterisco los medios turcos entran en acción, rumores y especulaciones asterisco asterisco. Como era de esperar, los medios turcos, siempre al acecho de una buena historia, no tardaron en hacerse eco de las sospechas. Comenzaron a circular rumores sobre una posible crisis en la relación. Las fuentes, generalmente anónimas, hablaban de diferencias irreconciliables, de prioridades diferentes y, lo que es más común, del estrés de la fama y los compromisos laborales. Algunos medios incluso especulaban sobre posibles terceras personas, aunque estas afirmaciones nunca fueron confirmadas. La prensa rosa turca, conocida por su dramatismo y su capacidad para crear titulares llamativos, se volcó en la historia. Artículos, entrevistas, análisis, todo valía para mantener viva la llama del rumor. Sin embargo, y como siempre ocurre en estos casos, hasta que no hay una confirmación oficial, todo son especulaciones. Los fans se mantenían a la expectativa, esperando una declaración, una foto, cualquier señal que confirmara o desmintiera los rumores. Asterisco asterisco la confirmación, ¿cómo se llegó al veredicto final? Asterisco asterisco. Y es aquí donde entra la confirmación. Después de semanas de especulaciones y rumores, varios medios de comunicación turcos, algunos con fuentes bastante confiables, reportaron que Kerem y Hande habían tomado la decisión de poner fin a su relación.
La noticia fue recibida con una mezcla de sorpresa, tristeza y, para algunos, alivio. Según los informes, la separación fue amistosa. Se mencionó que ambos se respetan, que la decisión se tomó de común acuerdo, y que la relación había llegado a un punto en el que ambos consideraban que lo mejor era tomar caminos separados. Se habló de la incompatibilidad de agendas, de las presiones de la fama y de la necesidad de cada uno de enfocarse en sus propios proyectos. Ojalá, por el bien de ambos, que esto sea cierto y que la ruptura se haya dado en buenos términos. Pero, ¿cómo se confirmó realmente? Si bien ni Kerem ni Hande emitieron un comunicado oficial directamente, las redes sociales, una vez más, jugaron un papel crucial en la confirmación de la noticia. *** Pistas sutiles en las redes sociales, el lenguaje del silencio ***. Aunque no hubo un anuncio oficial con bombos y platillos, las redes sociales fueron la clave para descifrar la situación. Varios de sus amigos cercanos y compañeros de trabajo comenzaron a dar pistas sutiles que dejaban entrever la ruptura. Una de las señales más evidentes fue el hecho de que dejaron de seguirse en redes sociales. En un mundo donde las relaciones se exhiben constantemente en plataformas como Instagram y Twitter, dejar de seguir a alguien es una clara señal de que algo no va bien. Además, comenzaron a circular mensajes enigmáticos. Algunos amigos publicaron citas inspiradoras sobre la importancia de seguir adelante, de aceptar los cambios y de enfocarse en el futuro. Otros compartieron fotografías con mensajes de apoyo, como si quisieran transmitir su solidaridad a Kerem y Hande en este momento difícil. Estos mensajes, aunque indirectos, eran interpretados como una confirmación de la ruptura por parte del círculo cercano de la pareja. Era como si, de alguna manera, estuvieran validando los rumores que circulaban en los medios. *** Fuentes cercanas y eventos públicos, la evidencia se acumula ***. Otro factor que contribuyó a la confirmación fue la información proporcionada por algunas fuentes cercanas a la pareja. Algunos medios afirmaron tener fuentes que confirmaban la ruptura, aunque no dieron mayores detalles. Además, un detalle importante que llamó la atención fue la ausencia de Kerem y Hande en eventos públicos juntos. Antes, eran inseparables y siempre se les veía felices y sonrientes en alfombras rojas, fiestas y eventos promocionales. Acudían juntos a estrenos, eventos de moda y presentaciones de sus proyectos. Eran la pareja perfecta que todos querían ver y fotografiar. Sin embargo, en los últimos meses, cada uno parecía estar llevando su vida por separado. Ya no se les veía juntos en eventos ni compartían momentos en público. Esta ausencia reforzó la idea de que algo no estaba bien. *** El impacto de Love is in the air, un amor que trascendió la pantalla ***. No podemos dejar de mencionar el impacto de la serie que los unió, Love is in the air. La química entre Kerem y Hande en la pantalla era innegable. Los personajes de Serkan Bolat y Eda YLDZ enamoraron a millones de personas en todo el mundo. Sus miradas, sus gestos, sus diálogos, todo hacía que la gente se enamorara de ellos. Muchos fans soñaban con que su amor trascendiera la pantalla. Deseaban que la magia que veían en la serie se trasladara a la vida real. Y durante un tiempo así fue. La relación de Kerem y Hande fue para muchos la confirmación de que el amor verdadero existe. Ahora, la pregunta es, ¿qué pasará con sus carreras? La serie los catapultó a la fama internacional, y su relación personal reforzó aún más su popularidad. ¿Cómo afectará esta ruptura a sus proyectos futuros? ***, el futuro de Kerem y Hande, trayectorias prometedoras ***. Ambos actores son sumamente talentosos y exitosos, y estoy segura de que seguirán cosechando éxitos en sus carreras. Hande Erçel, con su belleza y su carisma, se ha convertido en una de las actrices más queridas y reconocidas de Turquía. Tiene una legión de fans que la adoran y la respaldan en cada proyecto que emprende. Su popularidad trasciende las fronteras turcas, y su influencia en redes sociales es enorme. Kerem Bürsin, por su parte, es conocido por su carisma, su versatilidad y su talento actoral. Ha demostrado ser un actor muy completo, capaz de interpretar personajes muy diferentes. Tiene una gran cantidad de seguidores que lo admiran y lo apoyan. Ambos tienen una gran trayectoria por delante. Seguro que seguirán trabajando en proyectos interesantes y seguirán cosechando éxitos. La ruptura no afectará, en absoluto, su potencial. ¿Qué podemos esperar en el futuro? La noticia es agridulce.
Por un lado, nos entristece saber que una pareja que nos encantaba ya no está junta. Por otro lado, la vida es así, y debemos respetar sus decisiones y desearles lo mejor. En el futuro es probable que ambos actores se enfoquen en sus carreras y en encontrar la felicidad. Seguramente seguirán trabajando en nuevos proyectos y seguirán creciendo profesionalmente. En el mundo del espectáculo, todo puede pasar. Quién sabe, quizás en el futuro la vida los vuelva a cruzar, ya sea en el ámbito profesional o personal. El tiempo lo dirá. Lo importante es que ambos sean felices y que sigan brillando con su talento. *** Reflexiones finales y la opinión de la audiencia ***. En resumen, hemos hablado de la confirmación de la separación de Kerem Bürsin y Hande Erçel. Hemos analizado las razones que llevaron a esta decisión, las pistas que nos dieron y lo que podemos esperar en el futuro. Una noticia que sin duda ha entristecido a muchos fans, pero que debemos respetar y aceptar. Ahora, amigos, quiero saber su opinión. ¿Qué piensan de esta noticia? ¿Se lo esperaban? ¿Les da pena? ¿Creen que alguno de los dos volverá a encontrar el amor pronto? ¿Qué esperan de sus carreras a partir de ahora? Déjenme sus comentarios aquí abajo, me encanta leerlos y saber qué piensan ustedes. Compartan sus teorías y sus sentimientos. Y bueno, eso es todo por hoy. Muchas gracias por haber visto este vídeo. Espero que les haya gustado y que les haya resultado interesante. No se olviden de darle me gusta si les gustó el contenido, de compartirlo con sus amigos y por supuesto, de suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Nos vemos en el próximo vídeo con más chismes y noticias del mundo del espectáculo. Un abrazo enorme y hasta la próxima. Chao.